he puesto primeramente por título a esta reflexión, ¿vive Cristo en mí? Para que nos preguntemos todos, ¿vive Cristo realmente en nuestras vidas? Hoy vamos a ver la historia de dos personas diferentes. También vivían en diferentes épocas, pero estas personas tenían algo en común. Primero, escuchaban la voz de Dios y segundo, la obedecían a la voz de Dios. Vamos a ver primeramente la historia de este hombre, que es un hombre común, de carne y hueso como nosotros, con los mismos sentimientos, sujeto, dice, a las mismas pasiones. Y esta es la historia de Job, la cual todos conocemos la historia de Job. Pero vamos a leer Job 1, del 1 al 5. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este es hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado su turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos las características de Job, que era un hombre piadoso, era un hombre apartado del mal, temeroso del mal, un hombre sincero, un hombre piadoso. Él en todo momento estaba pendiente de Dios, no incluso por su propia vida, sino también, como hemos visto, por la vida de sus propios hijos. Él tenía miedo que sus hijos ofendieran a Dios. Pero aún así y todo, a Job le llegó la hora de la prueba. Y todos sabemos lo que sucedió. No lo vamos a leer porque es muy largo. Sabemos que primero les matan a sus criados, cae fuego del cielo y mueren todas sus ovejas, y aún los pastores que cuidaban las ovejas mueren también. Les roban todos sus camellos, y como si esto fuere poco, mueren todos sus hijos y sus hijas a raíz de un fuerte huracán que derrumbó la casa. Poquito, ¿no?, lo que pasó Job. Ahora leemos Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí vemos que su actitud marcó la diferencia, porque todos sabemos que es en el momento extremo, cuando estamos pasando algo muy duro, sale realmente lo que tenemos en nuestro interior, porque a todos nos pasa. Vemos que reconoció a Dios en todo tiempo este hombre, tanto en la abundancia como en la prosperidad. En las aflicciones que estaba padeciendo, él reconocía a Dios igual. Si continuamos leyendo, vamos, Job 29, 20 y 21. Aquí vemos, bueno, no lo leemos, pero aquí él recuerda cómo había sido su vida antes que le ocurriera esta desgracia. Era un hombre que lo tenían en un pedestal, todos sabemos, que era casi rozando la veneración, porque vemos en Job 30, del 1 al 15, que fue tremendo el cambio que a este hombre le tocó vivir. Ahora se burlaban de él y lo tenían como refrán, pero de lo peor. Pasó de un día para otro de ser la máxima autoridad a ser la peor escoria, el hazmerreír de todos. Un cambio brusco, y encima donde no le quedaba nada, ni sus hijos, ni sus animales, ni sus siervos, y ni siquiera le quedaba salud. Su prosperidad
ya había pasado. Estaba viviendo en otro tiempo muy diferente. Si leemos en el capítulo 30, del 16 al 31, vemos que ahora tenía él una gravísima aflicción que había llegado de golpe a su vida como un balde de agua helada. Sentía dolor físico, pero también sentía dolor en el alma él. Y a más estaba enfermo, dice que estaba mirando en las explicaciones bíblicas, dice que hasta la piel se le caía. Tenía que estar apartado de la sociedad. Su alegría de repente se convirtió en luto. Estaba aparentemente derribado, aparentemente. Era la percepción de él, pero no era su realidad, porque Dios tenía otros planes. Como dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios estaba obrando en su vida en medio de semejante dolor. ¿Estamos pasando prueba? Yo les pregunto y me pregunto a mí misma, ¿estoy pasando prueba? ¿Estamos pasando prueba? Y si no es el caso que estamos, ahora mismo estamos en un buen tiempo, ¿estamos preparados si la prueba toca nuestra puerta? ¿Qué actitud tomamos ante las adversidades? ¿Nos rebelamos con Dios? ¿Nos enfadamos? ¿O dejamos que Dios obre en nuestro corazón? ¿Cierro mi corazón o me dejo moldear? Job había sido un hombre justo, como dije, que se apiadaba de los más desfavorecidos, lloraba con los que lloraban, por lo tanto era un hombre misericordioso, y sin embargo, ante sus ojos naturales, él recibió a cambio de todo ese bien un mal. Pero vemos en Gálatas 6:9 que dice que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Y si leemos el libro completo de Job, vemos que él respetaba a Dios, que era un hombre recto, dadivoso, compasivo. Él sabía que aunque tenía una muy buena posición económica y autoridad, había alguien mucho más grande que él, y ese más grande es Dios. Él lo sabía. Este hombre no tenía puesta su confianza en las riquezas, no se alegraba cuando a sus adversarios le iba mal, no maldecía, albergaba a los forasteros y a los caminantes. Es la historia de alguien que había sido muy reconocido, muy honrado y exaltado. Y de un momento a otro pasó a la humillación, al dolor, a la desolación, a la enfermedad. Vemos en el capítulo 42 del 10 al 17 que Dios lo vuelve a levantar, y aún mucho más que antes del comienzo. El primer estado era un hombre rico, honorable, respetado, reconocido, y tenía una familia bien constituida. En el segundo estado pierde todo y encima es la burla de todos. Pero ya vemos que tiene un tercer estado. Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Muchas veces las pruebas son necesarias, pero no nos gustan porque no queremos sufrir. Porque allí, cuando no nos queda nada, ya no nos queda ningún recurso, es cuando realmente le decimos: Padre, ayúdame, porque ya no tenemos fuerza. No es con nuestra propia fortaleza, porque quizás ya no la tenemos y no debe ser con nuestra fortaleza. Y ahí es cuando la fortaleza de Dios nos ayuda a seguir adelante. Sabemos que Jesús intercede por cada uno de nosotros. Preguntémonos: ¿amamos a Dios o lo condicionamos a nuestras circunstancias? En medio del desierto, ¿nos aferramos a Él? Job fue humillado, pero luego fue exaltado por Dios. Este hombre amaba a Dios por quien era Dios y no por los peces y los panes. ¿Cómo vive Cristo en mí? Tenemos el máximo ejemplo en el mismo Cristo, que fue humillado por nosotros hasta la muerte en cruz, siendo Dios mismo. ¿Estamos preparados para continuar afirmados, fortalecidos y establecidos en Cristo cuando las cosas no salgan como nosotros queremos? Este hombre perseveró aún en medio de la tristeza. Supo que todo provenía de Dios. Dijo: Dios dio y Dios quitó. Que las dificultades y los obstáculos que nos toquen vivir, porque nos van a tocar vivir si ya no nos han tocado también, que esto no mengue nuestra fe.
Otro ejemplo que tenemos es Noé, que fue un hombre que era paciente, constante y obediente. No sé cómo voy con el tiempo, si no ya... Vale. En Génesis 6, del 8 al 8. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque él tenía cualidades. Y si leemos del 13 al 16, Génesis 6, del 13 al 16. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gorfer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, si continuamos leyendo, vemos, porque no lo vamos a leer, que Dios le habló a Noé y hoy también nos habla a nosotros. A través de su palabra nos habla. Aquí vemos en Génesis 6, del 14 en adelante, que le especifica a Dios cómo debía ser el arca. Lo guió en todo. Aún le dio la dirección para el almacenamiento de los alimentos. Y Noé hizo como Dios le dijo, no como a él le parecía o como él lo veía mejor. Obedeció también al mandato cuando Dios le dio la orden de la manera específica. Cómo debía constituir esa arca. Y no era a su manera, porque él quizás hubiese dicho, lo hago de otro material, se hace más pronto, más rápido y el menos tiempo y el menos año. Y así mismo pasa con la palabra de Cristo en nosotros. Nosotros no podemos cambiar la Biblia, no podemos cambiar las Escrituras, no podemos amoldarla a nuestro gusto ni a nuestro sentimiento. La palabra de Dios es específica, la palabra de Dios es precisa. Si Noé hubiese hecho como a él le parecía, cuando llegó el diluvio se hubiese hundido. Y él no, él lo hizo como Dios le dijo. De la misma manera nosotros debemos estar firmes en Cristo, no como yo sienta ni como yo crea, sino como la palabra de Dios dice. Resumiendo, porque cuando llegó el final, todos sabemos la historia, que todos se murieron ahogados, sabiendo, porque él hablaba también, y no le hicieron caso, quedaron fuera. Que no nos pase a nosotros, que hagamos la voluntad de Dios para que cuando llegue la venida de Cristo no nos quedemos fuera del arca. Amén. Amén.